A continuación, a primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. 6 de la mañana con 11 minutos, qué gusto que nos acompañen. Martes 9 de abril del año 2019, luego de la cadena nacional de cada martes dispuesta por el gobierno ecuatoriano, estamos ya listos para comenzar con las noticias, entrevistas, comentarios de interés en su espacio a primera hora a través de Majestad FM, la soberana del aire. Saludos cordiales a quienes se unen a nuestra sintonía en señal abierta en las provincias de Pichincha, Maravilla, Esmeraldas. Un abrazo también para los televidentes de Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas, a quienes nos sintonizan en el resto del país y alrededor del mundo por www.radiomajestad.com, quienes siguen la transmisión del Facebook Live a través de la fanpage de Majestad FM y de A Primera Hora, y la retransmisión a través de ecuadorinmediato.com, el primer portal de noticias del Ecuador. Alexis Moncayo y quienes habla Fabricio Vela, listos para conducir este programa. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales. Juan Pablo Constante, DJ Line, en el Control Master. Contertulio, buenos días. Hola, Contertulio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, saludos cordiales a todos ustedes, amigos. Hoy día martes 9 de abril de 2019, estamos listos ya para arrancar con este espacio de noticias a primera hora a través de la señal de la soberana del aire Majestad FM. Un abrazo a todos quienes se unen a nuestra transmisión a través de nuestras diferentes plataformas, en Facebook Live, a través también de el primer portal web del Ecuador, ecuadorinmediato.com. Síganos, nuestra cuenta de Twitter es @primerahora_s. ¿Qué agenda proponemos para este martes? Para el día de hoy va a estar con tertulio el doctor Luis Verde Soto, quien es integrante del Consejo Nacional Electoral, con quien haremos un análisis del cierre del escrutinio en prácticamente todo el país. Y claro, comenzará seguramente la etapa de impugnaciones, etapa que pasará al Tribunal Contencioso Electoral. Estaremos también hablando sobre el proyecto de reformas al Código de la Democracia que está presentando el Consejo Nacional Electoral y en el que el doctor Verde Soto ha tenido un papel protagónico. También la prefecta electa de Pichincha, Paola Pavón, estará con nosotros. Con ella hablaremos sobre la confirmación de su elección como prefecta, pero además su postura respecto a la situación de la radio Pichincha Universal. Bienvenidos todos. A primera hora comienza con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6 de la mañana con 14 minutos. Atención, Diana Salazar se convierte en la quinta fiscal que tiene el Ecuador en 2 años. Comisión legislativa que investiga Elizabeth Cabezas tuvo su primera sesión de trabajo. Incrementarán el control en recintos electorales donde se repetirán los comicios. Cifras en Quito revelan apatía en el electorado. El petróleo nacional supera al de Texas. La Cancillería dice que la decisión sobre asilo de Julian Assange será soberana y apegada a derecho. 6:14 en A Primera Hora.
6 de la mañana con 14 minutos. Atención, Diana Salazar es la quinta fiscal que tiene Ecuador en 2 años. Nota que nos trae diario El Universo. Con un evento de posesión que duró menos de 10 minutos, la Asamblea Nacional oficializó este lunes en el cargo de fiscal general del Estado a Lady Diana Salazar Méndez. La imbabureña, que vestía una falda oscura larga y una chaqueta blanca, se transformaba en la quinta fiscal del país en menos de 2 años. La doctora en jurisprudencia ingresó al hemiciclo legislativo de la mano de su pequeña hija y su esposo, tras ella su madre, su padre y algunos familiares. La ceremonia de posesión culminó un proceso de selección que inició el Consejo de Participación Ciudadana de Transición en enero pasado con 17 aspirantes, de los cuales a la instancia final solo llegaron 5. Salazar fue la única mujer del grupo final y con 88.17 sobre 100 puntos obtenidos superó a sus contrincantes. Mientras Salazar ingresaba por una puerta en medio de aplausos de los asambleístas y gente ubicada en las barras altas, por otra abandonaban el plenario varios legisladores del correísmo como Marcela Aguiñaga y Pavel Muñoz. José Chalá fue uno de los pocos asambleístas de esa tienda política que se quedó en la sala y el único que se acercó a felicitarle. 6 de la mañana con 16 minutos. Vamos a dar lectura a una nota que publica Diario El Comercio. Comisión legislativa que investiga. Elizabeth Cabezas tuvo su primera sesión de trabajo. María Mercedes Cuesta, de Fuerza Ecuador, presidirá la comisión multipartidista que investigará la denuncia presentada en contra de la titular de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. Este lunes 8 de abril se efectuó la primera sesión de la comisión para designar autoridades. Fausto Terán, de Alianza País, mocionó a Cuesta para que sea la presidenta de la instancia. En la votación, la legisladora de FE votó por sí misma y también obtuvo el voto afirmativo de Terán. Marcela Aguiñaga, del bloque correísta, votó en contra de la moción. Una vez designada, Cuesta solicitó al área de gestión documental de la Asamblea remitir todos los archivos de la denuncia presentada por la legisladora Amapola Naranjo, con el objetivo de delinear el cronograma de trabajo. El legislador Terán también solicitó que se remita el pronunciamiento de la Procuraduría sobre el caso. Asimismo, se pidió incluir copias certificadas de las denuncias presentadas en la Fiscalía por Elizabeth Cabezas en contra de Amapola Naranjo y Ronnie Aleaga por violación contra la intimidad. Marcela Aguiñaga dijo que serán convocados a la comisión todos los actores involucrados en el caso. Además, pidió que Cabezas solicite una licencia mientras la comisión avance en la investigación y elabora un informe. 6 de la mañana con 17 minutos. Seis de la mañana con 17 minutos. Se incrementará el control en recintos donde se repetirán elecciones. Nota de diario La Hora. Autoridades del Consejo Nacional Electoral justificaron la repetición de los comicios en 14 recintos de 6 provincias el próximo domingo. El consejero Enrique Pita dijo que en esos lugares se dieron el 24 de marzo incidentes donde se echaron a perder urnas, votos, actas, por lo que no existía la manera de comprobar cuál había sido la voluntad popular expresada a través de las urnas. Eso obliga a que tengamos que repetir las elecciones, siempre teniendo presente el hecho de que el resultado de esos procesos puede ser determinante en un momento dado para que una dignidad escale un puesto, afirmó Pita. La presidenta del Consejo Electoral, Diana Tamaint, manifestó que la medida se ajusta a lo que se establece en el Código de la Democracia y que para que no se vuelvan a repetir actos vandálicos, lo que ya se puso en conocimiento de la Fiscalía para determinar responsabilidades, se redoblará la presencia policial y militar. En San Vicente Manabí se repetirán las elecciones en 2 parroquias. Sin embargo, candidatos de ese cantón aseguraron que se intentó fraguar un fraude electoral y que al existir un alto número de actas con inconsistencias, el CNE debería convocar a esa localidad a nuevas elecciones de forma general. 6 de la mañana con 19 minutos. Mientras tanto, Diario El Telégrafo da cuenta que las cifras en Quito revelan apatía en el electorado. En el 2019 participaron listas entre 16 partidos y movimientos nacionales y 54 provinciales. En total, se presentaron 456 candidatos, a diferencia del 2014, que contó con 204 aspirantes. El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 21 concejales. En las circunscripciones urbanas del norte, centro y sur, con 5 escaños cada una, y la circunscripción rural con 6 escaños. En esta elección, los votos blancos y nulos duplicaron con creces a las cifras del 2014, tanto a nivel
nivel nominal cuanto porcentual. Estos indicadores reflejan el aumento del desinterés de la población quiteña por el sistema electoral, por la participación política y evidencian la ausencia de una verdadera conciencia ciudadana al momento de escoger sus autoridades locales. Diario El Telégrafo asegura que las organizaciones políticas también son responsables de tales indicadores al no presentar candidatos con propuestas convincentes que seduzcan al elector. 6 de la mañana con 20 minutos. De la mañana con 20 minutos, el petróleo nacional supera al de Texas, nota de Diario Expreso. Una buena racha fuera de lo común, el barril de crudo ecuatoriano denominado Oriente actualmente es más caro que el petróleo de Texas. El costo del crudo tejano se utiliza como referencia para fijar el valor del petróleo nacional en los mercados mundiales. Según los últimos datos disponibles del Sistema Nacional de Información, el 29 de marzo el petróleo de barril de West Texas se situó en $58.57, mientras que el crudo ecuatoriano Oriente en $60 con 14 centavos. Esa tendencia se mantiene desde inicios de este año, pero no siempre es así. El crudo ecuatoriano suele tener un costo menor a causa de una penalización o castigo que se resta al valor del barril del WTI. El castigo o diferencial es un descuento que se ha aplicado al petróleo nacional desde que el país comenzó a exportar este producto en 1972, debido a que es más pesado y tiene un mayor contenido de azufre. 6 de la mañana con 21 minutos. Vamos a cerrar la lectura de noticias nacionales con un reporte del portal ecuadorinmediato.com. Respecto de declaraciones del canciller de la República, el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia, insistió que la decisión que tome el gobierno del Ecuador sobre el asilo de Julian Assange en la embajada en Londres será soberana y apegada al derecho. Además, descartó que el país tenga algún acuerdo con otra nación para que el fundador de Wikileaks sea arrestado. Varios rumores que circulan en redes sociales estaban en total contradicción con la realidad. Faltan a la verdad. El Ecuador ha manifestado una y mil veces que va a actuar en este tema acorde al derecho internacional. Va a seguir los procedimientos del caso y bajo ningún punto de vista será sujeto a una presión externa, ratificó. Negó que el Estado ecuatoriano esté en contacto con algún país para determinar el arresto de Assange. Ese no es el caso. Él sabe perfectamente que tiene una deuda pendiente con las autoridades británicas por violación de su libertad provisional en el 2012 y tendrá que responder por eso. La decisión que tome el Estado será soberana, independiente, autónoma y estrictamente apegada a derecho, dijo el canciller. 6 de la mañana con 22 minutos en la primera hora a través de Majestad FM. Majestad Go. Majestad Go. Majestad Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:24 en la primera hora. ¿Cómo le va con tertulio? Muy bien, contertulio. ¿Crees que por mucho madrugar amanezca más temprano? No, no creo. No creo. Y hay múltiples demostraciones de que no siempre el que empieza primero termina logrando la victoria y termina ganando. Digamos, en los últimos años tenemos como dos ejemplos que son paradigmáticos. En la presidencial, León Roldós en el 2006. 2006.
y Augusto Barrera en la elección para alcalde en 2014, ¿verdad? Sí, me parece que son los dos ejemplos más emblemáticos de los últimos tiempos, claro. Tú en 2006 llegaste al proceso electoral con un León Roldós que yo diría que un año antes de ese proceso electoral se perfilaba como el puntero absoluto y como quien iba a gozar del favor popular. Recordar que la candidatura de León Roldós, por ejemplo, comenzó a tomar cuerpo tras la caída de Lucio Gutiérrez, del gobierno de Lucio Gutiérrez, un miércoles 20 de abril del año 2005, en la denominada Rebelión de los Forajidos. Y tras esta decisión totalmente inconstitucional y ridícula, adoptada por el Congreso Nacional en la época, decisión en la que invocó la causal de abandono del cargo del presidente de la República cuando Lucio Gutiérrez estaba despachando en Carondelet. De hecho, hay el video emblemático, paradigmático, en el que se observa cómo el helicóptero sale rescatando al presidente de la República cuando los autodenominados forajidos habían llegado hasta la puerta misma del Palacio Presidencial. Y claro, llega Alfredo Palacio y comienza este periodo en el que ya se empezaron a hablar de las elecciones del 2006 de cara al mandato del año 2007, y Roldós había empezado con muchísima fuerza, teniendo como compañero de fórmula a quien en ese momento se proyectaba como uno de los líderes de la socialdemocracia, relevo generacional de Rodrigo Borja y del propio Guillermo Landázuri, que había sido presidente de la Izquierda Democrática, y me refiero a Ramiro González. La realidad hoy de Ramiro González es para todos conocida, pero en ese momento, para quienes no recuerdan, el economista González fue compañero de fórmula del abogado León Roldós Aguilera. Si es que alguien no sabía o alguien no recordaba. Compañero de fórmula del abogado León Roldós y el economista Ramiro González. Y ellos empezaron, pero con muchísima fuerza. Conforme fue avanzando el proceso electoral, se incorporaron otras candidaturas, y mira tú cómo, al final, resulta que ni siquiera logró la tercera ubicación el abogado Roldós. No llegó a la segunda vuelta y ni siquiera logró la tercera ubicación. Tuviste a Álvaro Noboa, que ganó la primera vuelta, seguido por Rafael Correa, y tercero, la sorpresa de ese proceso electoral, que era Gilmar Gutiérrez. Digo la sorpresa porque se trató de el candidato que representaba al partido político cuyo hermano había gobernado el país hasta un año atrás y que había sido derrocado. Así pasó en el 2006. Pero mira tú esa lógica también de subestimar a algunas organizaciones políticas de actores que venían haciendo política de manera inmediata. Yo creo que lo mismo les pasó a muchísimos actores, incluidos medios de comunicación que también se convierten en actores políticos, que han tratado de alguna forma subestimar el papel que juega en el accionar político nacional Rafael Correa en esta elección. Entonces, para ellos, fue una sorpresa que Leonardo Orlando haya ganado la prefectura de Manabí. Y mira tú que conversando con muchos manavitas durante la semana anterior me decían que a ellos no les resulta una sorpresa el triunfo de Orlando, que más bien, nuevamente su provincia demuestra que sigue siendo un bastión importante del correísmo, como se le ha denominado a esa corriente política de la Revolución Ciudadana. Entonces, me parece a mí que con los Gutiérrez ocurrió algo similar. Además de ellos, y Gutiérrez por su formación de militar, era un tipo que venía haciendo un trabajo de barricada, ¿no? Era un tipo que venía haciendo un trabajo bien importante, que creo yo que se ha dormido en los últimos años, que creo yo ha perdido de alguna forma el protagonismo. Tú ves que, por ejemplo, el bloque de la Sociedad Patriótica, que era un bloque parlamentario importante, se ha ido reduciendo. Pero en esa elección inmediata, la de 2006, me parece que le subestimaron a Gutiérrez. Y mira tú quiénes le subestimaron también, ¿no? Hubo un debate aquí en el edificio de las cámaras en Quito, a donde Gutiérrez Gilmar no fue invitado. Estuvieron supuestamente cuatro mejor posicionados de esa campaña. Exactamente. Los cuatro mejor posicionados. Y a ese debate no invitaron a Gilmar Gutiérrez, que después terminó en puestos estelares en ese elección. Claro, termina tercero. Ajá. Pero mira, un fenómeno, ¿no?, el que tú citas, al año después de la caída de Lucio Gutiérrez, su hermano termina tercero, que fue la sorpresa de esa elección. Para quienes también no recuerdan, en el año 98, ¿sabían ustedes que para el año 98, que es la primera postulación presidencial de Álvaro Noboa, él se presenta auspiciado por el Partido Rolosista Ecuatoriano? Claro.
Claro. Resulta que esa organización política un año antes había, digamos, sido parte o afectada directamente por la decisión del Congreso de destituir al presidente por incapacidad mental para gobernar, al presidente Abdalá Bucaram. Luego de ese gobierno efímero de 6 meses, caracterizado por una serie de bemoles y una serie de factores que evidentemente invitan a la reflexión y sobre los cuales siempre hemos señalado, hay que revisar la historia. Cierro la transmisión con Santo Domingo de los Sáchilas. Abrazos a los compañeros del informativo. Sigan ustedes con las noticias en la querida provincia Sáchila. Buenos días. 6:30 de la mañana. Recordar que, por ejemplo, Álvaro Noboa fue, como tú bien señalas, candidato del roldosismo, no afiliado al PRE, pero sí candidato del roldosismo. Eso fue un año después de que el roldosismo perdió el poder. Claro, llegó a la segunda vuelta. Claro, y se convierte en candidato del roldosismo alguien que fue funcionario del gobierno de Bucaram, pues. Que es Álvaro Noboa. Claro, Álvaro Noboa fue parte del equipo económico. Exactamente. Entonces digamos que son fenómenos, y seguramente algunas personas dirán, y estos periodistas, ¿por qué empiezan a hablar de este tema? Bueno, porque estamos en la fase inmediatamente posterior al proceso electoral 2019, en el cual evidentemente se ha ocurrido una reconfiguración del mapa político electoral. Alianza País no es más esa fuerza política dominante de la última década. El Partido Social Cristiano, más allá de las derrotas en algunos sectores en los cuales uno hubiese pensado, esa organización política es fuerte. Sus candidatos no lograron revalidar en unos casos o alcanzar la elección en otros. Me refiero puntualmente a las provincias de Tungurahua y del Oro, por mencionar 2 casos emblemáticos, pero ganó con suficiencia en Guayaquil y Guayas, logró la prefectura de la provincia de Los Ríos, la alcaldía de Babahoyo y así por el estilo. Tiene la prefectura de Cañar y otras en alianzas. Partido Social Cristiano se convierte hoy en la principal fuerza política con el mayor número de gobiernos locales. No llega a captar en volumen y en cantidad los números de Alianza País, por ejemplo, de los años 2009 y 2014. Ciertamente, si hacemos un comparativo con elecciones seccionales, recordar que en 2009 tuvimos elecciones generales, incluyendo presidente, vicepresidente de la República, legisladores y gobiernos seccionales. En 2014 solamente gobiernos seccionales y hoy en 2019. Y muchos consideraron en su momento que este proceso electoral se iba a convertir en una suerte de plebiscito interno para evaluar una candidatura, la del abogado Jaime Nebot, que a simple vista viene a ser la principal figura política de ese partido, y en este momento el único que aparece como precandidato a la presidencia de la República. En estas horas ya han circulado, por ejemplo, no sabemos la validez, la veracidad de aquello, pero ya hay una serie de comentarios e inclusive gráficas, artes que hablan sobre Nebot presidente 2021, inmediatamente después de este proceso electoral. Abdalá Bucaram resulta que ha hecho exactamente lo mismo, pero él sí, me parece que desde su propia fanpage, ¿no? De Facebook, el propio Bucaram. No, desde su Twitter también. Desde su cuenta Twitter. Está claro que Bucaram querrá ser candidato en 2021 a la presidencia de la República. Además, usando la misma frase que Nebot. Renace la esperanza, es la misma frase de la que usa Bucaram y Nebot. Ajá. Súmale a Guillermo Lasso, que públicamente ha dicho que él será candidato presidencial en 2021, y súmale al señor Fernando Balda, que entiendo también tiene aspiraciones de ser candidato a la presidencia de la República. De hecho, el propio Fernando Balda en sus cuentas de redes sociales ya postea, por ejemplo, comunicados, comentarios con la leyenda Balda 2021 por un Ecuador mejor. Y recuerda tú aquella entrevista que le concedió al colega de Diario El Universo, Javier Reyes, donde Fernando Balda ya... reconoce su intención, ¿no? Exactamente, ya daba a entender muy claramente de que sus aspiraciones políticas tenían que ver o estaban con la mira fijada en las elecciones presidenciales de 2021. Ajá. Entonces, esa entrevista que Balda le dio a Javier y que nosotros la comentamos en su momento acá, porque fue una entrevista muy, muy interesante en un momento en el que a Balda se lo había ubicado en un lugar estelar dentro de la opinión, de un segmento de la opinión pública, por el proceso judicial que llevaba en contra de Correa, por el supuesto secuestro.
esa entrevista fue muy reveladora, ¿no? Porque, por ejemplo, Javier le planteaba preguntas como ¿cómo se financia? ¿Cómo hace para financiarse? ¿Para pagar sus abogados? ¿De qué vive? ¿No? Y ahí hubo una serie de respuestas que, digamos, a todo el mundo le daban a entender, o podía sacar cualquier tipo de lucubraciones, de hipótesis, ¿no? De quién finalmente es la persona o las personas que estarían detrás de Fernando Valda. Pero si pueden buscarla, está en todas las redes sociales y en la internet, aquella entrevista que le hiciera el colega Javier Reyes a Fernando Valda. Tema que nosotros lo comentamos de forma muy amplia cuando se generó esa entrevista, porque claro, una serie de declaraciones del señor Valda que realmente sorprendieron, invitaron a la reflexión. Ajá. Por ejemplo, el hecho de que él tenga financistas y que él hable de que necesita o requiere alrededor de $10,000 mensuales para sostener sus actividades políticas. Es de julio de 2018 aquella entrevista. ¿Quién te financia semejante cosa? Pero bueno, cada cual sabrá cómo consigue financiamiento, sabrá cómo le hace. Pero digo, a priori con Tertulio, a esta hora y 2 semanas después del proceso electoral del 24 de marzo, resulta que tenemos al menos 4 precandidatos presidenciales. Al menos 4 precandidatos presidenciales. Uh-huh. Nebot, Bucaram, Lasso y Valda. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Sí, habría que ver también y ubicar a el candidato que pueda proponer la Revolución Ciudadana a través de su movimiento Fuerza Compromiso Social, ¿no? Que claro, después de esta elección se convierte también en una organización política importante, tomando en cuenta ese detalle de la elección de Orlando en Manabí, y cómo Manabí se convirtió en un punto clave estratégico para la elección presidencial de 2017, por ejemplo. Entonces, tienes a estos personajes que has citado tú, que son 4. Uh-huh. Yo ubicaría prácticamente a los 4 sobre la misma corriente de pensamiento ideológica, ¿no? O sea, del centro hacia la derecha. No me vas a decir a mí tú que Fernando Valda o Bucaram están más hacia la izquierda. Bucaram se acercó mucho a los sectores sociales en la época electoral, buscando alianzas coyunturales que le permitan ganar la presidencia, pero hay que recordar quienes gobernaron con él, pues los Isaías, Álvaro Novoa, Roberto Goldbaum, exactamente, toda la banca gobernó con Bucaram. Roberto Goldbaum. Y hay que recordar también que Bucaram armó en diciembre del año 1996 el plan económico que iba a desembocar 6 meses después en la convertibilidad de la moneda. Porque la idea del gobierno de Abdalá Bucaram en ese momento, y por eso lo trajo como asesor presidencial a Domingo Cavallo, que había sido ministro de Economía de Carlos Menem, la idea del gobierno de Bucaram era, al igual que lo hizo Menem en la Argentina, aplicar un modelo de convertibilidad de la moneda a través del cual se esperaba que 6 meses después el sucre llegue a 4.000 sucres por dólar, se quiten los 3 ceros y se aplique el nacimiento del denominado nuevo sucre. Y claro, lo de Menem fue la convertibilidad, pero también un agresivo plan de privatizaciones que terminó, y eso dice la historia, por quebrar al país. Revisen la historia, no le crean este contertulio, revisen la historia. La historia habla de que efectivamente la Argentina de Carlos Menem pasó de la bonanza económica a la crisis fruto del agresivo programa de privatizaciones. En Argentina privatizaron todo en el gobierno de Menem, todo. Y llevaron adelante ese proceso de convertibilidad de la moneda que terminó después sacando del poder a Menem. Llegó Fernando de la Rúa y Fernando de la Rúa soportó lo que denomina la historia el corralito. Una corrida masiva de depósitos, algo similar a lo que nos pasó aquí a los ecuatorianos en el año 99. Lo que le impidió terminar su periodo, ¿no? De la Rúa no pudo terminar el mandato. Y llegó Duhalde. Llegó Eduardo Duhalde, peronista. Y después de ese gobierno apareció Néstor Kirchner. Eso dice la historia. Revisen la historia. Entonces, a propósito de lo que dice el contertulio, sí, hay este ejemplo, porque seguramente vendrá el roldosismo, hoy representado en Fuerza Ecuador, vendrá el propio Abdalá Bucaram a señalar que no es un político de derecha. Pues bien, revisen
Sus políticas económicas, más allá de su postura de carácter social, llegó al poder como la fuerza de los pobres, pero aplicó o pretendió aplicar un plan económico más tirado hacia la derecha, con asesoría internacional, con base en ejemplos justamente de gobiernos que llegaron con discurso populista como el de Menem y terminaron aplicando recetas totalmente neoliberales. Claro, y digamos las políticas sociales también con mucha demagogia y populismo, porque el tema de sacar una marca de leche, Abdalac, ¿no? Con preferencia, Salinas cuando se la tomó. con preferencia para las clases populares, Claro. o sea, es una medida demagógica y populista. El tema de afeitarse el mostacho para donar ese dinero a una fundación, hacer una teletón mientras él bailaba y rockeaba con los iracundos, o sea, una serie de cosas. Cada mes donaban 1 millón de sucres del salario del presidente y de los ministros de Estado a alguna persona pobre. Claro, y ese tema es un asunto demagógico y populista, porque no es una política de Estado. Clientelar. Claro, no es una política de Estado, no es algo permanente, ¿no? Se convierte en una especie de suerte de que te ganaste la lotería por un mes nomás, ¿no? Y después vuelves nuevamente a tu situación de precariedad. Así fue. Claro. Entonces son cosas para recordar, pero sí, a ver, Bucaram, tenemos este ejemplo, Nebot está clara cuál es su postura, el Partido Social Cristiano es un partido del centro hacia la derecha. Guillermo Lasso, por su incluso formación, por su actividad empresarial, por su discurso, por su entorno, Guillermo Lasso es un creencias religiosas. Exacto, es un político de derecha. Y quizás de una derecha muchísimo más radical Que la de que Nebot. te propone Nebot Claro. y los socialcristianos. Nebot, por cierto, yo no sé si tú viste este video que circuló el fin de semana de una desafortunada intervención de Carlos Falqués tratando de Amedrentar a los periodistas. no sé si de amedrentar, o sea, a ratos también los periodistas somos demasiado sensibles, me vas a perdonar. Pero sí los trató mal. Ya, pero a ratos los periodistas también queremos sí, que nos de traten acuerdo, como una de seda acuerdo. y perdóname, o sea, Pero Falqués sí se portó prepotente. pero es Falqués, pues. Es Falqués. Y no por eso A ver, le vas a justificar. Sí, no, yo no le estoy justificando. Pero tampoco justifico la actitud del periodismo que a ratos Eso sí, quiere sí, 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 victimizarse de acuerdo. por absolutamente todo, así como vos que te andabas victimizando por el ataque de los tronos. No, o sea, la actitud de Falqués estaba mal, pero más allá de la actitud de Falqués, lo que para mí cobra mayor relevancia en ese video es la actitud de Nebot. La respuesta de Nebot. Que no es el Nebot del Congreso del 90, que no es el Nebot el que hace pocos años le quiso caer a periodicazos a un juez en Guayaquil. O sea, yo noto un Nebot en serio bastante cambiado y con una imagen muy mejorada. Ni los socialcristianos ni Nebot son santos de mi devoción, pero sí debo reconocer que por lo menos en Nebot hay un cambio drástico en sus actitudes, en sus comportamientos, en sus formas de expresarse. Cosa que, por ejemplo, en el caso de Abdalá Bucaram es todo lo contrario. Yo más bien noto que el pasar de los años probablemente a Nebot le han servido para madurar políticamente, pero en el caso de Bucaram ha sido a la inversa. No. Yo noto una involución en el discurso, en la forma de expresarse, o sea que el señor llame prostitutas a gente que opta por una tendencia política, me parece que da cuenta de que el hombre no está entendiendo además de este nuevo momento que estamos viviendo, donde corrientes como el feminismo están cobrando muchísima fuerza, la discusión sobre los derechos humanos. Hoy tenemos en Ecuador no un proyecto de ley, sino una ley ya vigente desde noviembre del 2017 que busca erradicar la violencia de género, y tú tienes un sujeto que cada vez que le abren un micrófono trata de prostitutas, de perras, de nalgonas a las legisladoras que están en una orilla distinta de pensamiento a la de él. Entonces yo sí noto que hay cambios, en unos para bien, en otros para mal. Creo que de eso se diferencia, por ejemplo, Guillermo Lasso, que siempre ha tenido un comportamiento, si se quiere, en lo público ejemplar. Sí, impecable. Sí, ejemplar. ¿Qué decirlo? El hombre es un caballero. Sí, un caballero. Pero yo en Nebot sí noto además haber bajado un poco el tono también.
Sí, vamos a ver si le dura, ¿no? Si en verdad ha madurado el abogado Nebot. Déjeme hacer una pausa con tertulia. Estamos dialogando ahora mismo en esta tertulia aquí en A Primera Hora. Gracias a todos quienes se han conectado. No se desconecten, sigan en Facebook Live y también a través de nuestra señal abierta en Pichincha, Manabí, Esmeraldas. Breve pausa y volvemos para seguir comentando. Majestad Go. Majestad Go. Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Majestad Go. Majestad Go. Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. A ver, mencionamos el caso de Nebot, el caso de Lazo, el caso de Valde, el caso de Bucarán. En el caso de Bucarán, me parece a mí con tertulio, no es el mismo Abdalá Bucarán del año 96. Sí, yo suscribo tus palabras, Bucarán no ha madurado. No ha madurado. Es más, tiene algunos pasajes de radicalismo en su discurso. Pero tampoco la sociedad ecuatoriana es la misma sociedad del año 96. O sea, si a mí me preguntan, en un proceso electoral cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Salvo mejor criterio de la audiencia, yo al menos no le veo ninguna posibilidad al abogado Bucarán, ninguna, en el Ecuador de hoy y seguramente en el Ecuador de 2021, no le veo posibilidad alguna de llegar al poder. No le veo. Puedo equivocarme. Porque claro, al final del día, la carrera política tiene sus bemoles, tiene sus matices, cualquier cosa puede suceder. Pero en este momento yo no le veo posibilidad alguna y de hecho, Bucarán, entiendo yo, quiso y valoró la posibilidad de ser candidato a prefecto de la provincia del Guayas en el último proceso electoral. Finalmente su organización política no presentó candidato y yo no sé si Fuerza Ecuador haya logrado algún tipo de... tienes razón, Alfredo Adún. Alfredo Adún fue el Alfredo Adún, tienes razón. Alfredo Adún, que fue ministro de Energía de Bucarán. Y también polémico. Hay que recordar los excesos de Alfredo Adún, como por ejemplo aquel momento en el cual le trató mal a Bernardo Abad cuando era periodista de Coavisa. Le amenazó con triturarlo en el canal 11, que era de su propiedad en Guayaquil. Alfredo, claro, pero Bucarán intentó y valoró ser candidato en este proceso electoral, finalmente no lo hizo. Creo que los números de Fuerza Ecuador no le van a permitir sostenerse en el espectro electoral. Habrá que ver que una vez que se oficialicen los resultados, habrá organizaciones políticas nacionales que van a desaparecer. Yo estoy seguro, habrá que ver luego las cifras oficiales, pero por ejemplo Fuerza Ecuador y Adelante Ecuatoriano Adelante no tendrán ninguna posibilidad de sostenerse. Entiendo que tenían estas dos organizaciones políticas tarjeta amarilla. El partido del abogado Álvaro Noboa, por ejemplo, no logró absolutamente nada en el país, nada por sí solo.
y no logró, por ejemplo, poner un solo legislador en la asamblea que fue elegida en el año 2017. Ningún ojo seco entró. Ningún ojo seco entró en el 2017 y en este caso, el repetitivo y famoso desde el año 98 llegó a la esperanza que todos queremos. No caló en el electorado del 2019. Entonces, Bucaram probablemente se quede sin partido, probablemente. O sea, habrá que ver si logran ese mágico porcentaje que les permita sostenerse. Si se queda sin partido, habrá que ver qué estrategia aplica Bucaram en su entorno para tratar de ser candidato. Pero yo no le veo posibilidad alguna. Y por el otro lado, porque claro, el contertulio decía, estos 4 personajes que hemos mencionado comulgan con una corriente ideológica del centro hacia la derecha. ¿Qué pasa del centro hacia la izquierda? Yo en este momento no veo en el horizonte algún potencial candidato que pueda suplir ese espacio del espectro ideológico del país, del centro hacia la izquierda. No sé si tú identificas a alguien, contertulio, que pueda llenar ese vacío que hoy existe en la corriente del centro hacia la izquierda. Yo no descartaría que, por ejemplo, desde lo territorial, Pachacutic pueda proponerte un nombre. De hecho, hace rato alguien nos escribió en Facebook y ayer en Twitter también, a propósito de una encuesta a manera de sarcasmo que subía a Twitter, alguien me decía, ¿por qué no hablar de Pablo Dávalos, que fue candidato a la alcaldía de Quito? Ahora, Dávalos incursionó en esta elección seccional con resultados, digamos, no muy alentadores, pero representando a un movimiento político que no ha sido precisamente de los más importantes o de los más protagónicos en la ciudad capital y en la provincia de Pichincha. De hecho, te recuerdo que ese movimiento político en 2004, si la memoria no me es infiel, tuvo una suerte de alianza con Izquierda Democrática y eso le permitió, por ejemplo, a Augusto Barrera ser concejal de Quito. Augusto Barrera llegó a ser concejal por Pachacutic. Sí, ¿recuerdas? Sí. Antonio Ricardo también, ajá. Pero un concejal. En alianza. Un concejal. En alianza, no solos. Entonces, probablemente a Pachacutic le pueda servir y mucho desde lo territorial, lo que puedan hacer los GAT a partir de mayo de este año, pensando en lo que podría ser febrero de 2021. ¿Por qué te digo eso? Porque creo que Pachacutic nuevamente vuelve a cobrar vigor en estas elecciones seccionales. O sea, bueno, de hecho, hay algunas organizaciones políticas que se consideran desde su punto de vista y desde su posición como el gran triunfador de estas elecciones. Claro, todo el mundo es el gran triunfador de estas elecciones. Nadie perdió en estas elecciones. Pero creo que Pachacutic cobra mucha fuerza, creo que sigue siendo un movimiento y una organización política en el oriente, por ejemplo, predominante. Hay algunos otros espacios que recuperan, que ganan, por ejemplo, la alcaldía de Guaranda, la capital provincial de Bolívar, que ayer alguien me decía que nosotros nos equivocamos cuando hablábamos de Chandía, y no, nosotros estábamos corrigiendo más bien que en el boletín del CNE habían puesto Cantón Bolívar, provincia Bolívar, y en Bolívar no hay ningún Cantón Bolívar. Y Chandía sí es cantón. Y parroquia Chandía de ese boletín. Chandía sí es cantón. Entonces, ves que Pachacutic en lo territorial puede ir cobrando algo más de fuerza. Y podría haber pero para ahí, mí digamos, no es alguien que emerja de la izquierda, pero que consolide un proyecto nacional. No, para mí no es el Pachacutic del año 96, debo decirles. No es el Pachacutic del año 96. El que apoyó a Freddy Ehlers, por ejemplo, cuando era Pachacutic Nuevo País, y Freddy Ehlers se ubicó en un tercer puesto en el año 96. Entonces, no es el mismo Pachacutic. Además, tú tienes una organización indígena, porque Pachacutic es el brazo político de la CONAIE. Tú tienes una organización indígena que está dividida. Yo no le veo solidez hoy a la CONAIE. Para mí la CONAIE, esta CONAIE no es la misma del año 96, del año 98, del año 2000. No es la misma. No es la misma. Yo realmente no le veo mayor posibilidad. Y luego tú tienes ahí mismo la situación del denominado correísmo. ¿Qué va a ser la revolución ciudadana de cara a las elecciones del 2021? Porque claro, primero habrá que ver si los números le alcanzan para sostener a fuerza compromiso social. Porque más allá de haber ganado, haber obtenido 2 prefecturas en 2 de las provincias más grandes del país, Pichincha y Manabí, la votación de las prefecturas no contribuye, no le ayuda a una organización política para sostenerse, porque lo que le ayuda es la elección pluripersonal y la cantidad de alcaldes que puedas poner.
no la de prefectos. Entonces es muy probable, no lo descarte, es muy probable, sobre todo hay que comentar a alguna gente, porque si esto ocurre, alguien va a pensar que hay una, que la decisión, posible decisión del CNE puede ir dirigida a restar o a eliminar este nicho que encontró el correísmo para poder participar. Si esto ocurre, habrá que ver los porcentajes, pero puede pasar que Fuerza Compromiso Social desaparezca porque en la elección de 2017 tuvo tarjeta amarilla. Me recuerdan algo a propósito, que es uno de los personajes de moda en la asamblea. Nuestro buen amigo Néstor Romero. María Mercedes Cuesta es asambleísta por el movimiento Fuerza Ecuador. Por Fuerza Ecuador. Hoy presidenta de la comisión multipartidista que va a investigar a Elizabeth Cabezas. Comisión en la cual no va a pasar nada. A ver, mi criterio personal, ya que toca el punto el contertulio, mi comentario personal, yo creo que la denuncia de la asambleísta Amapola Naranjo, y es una posición personal, ojalá que se la respete, yo creo que la denuncia de la asambleísta Amapola Naranjo no tiene, digamos, no tiene sustento, desde mi punto de vista. La acusación en la búsqueda de la destitución de Elizabeth Cabezas de su condición de presidenta de la Asamblea y eventualmente la posibilidad de que pierda su curul, a priori yo no le veo sustento. No veo que haya fuerza, digamos, en estricto rigor para que prospere esa denuncia. Yo lo que sí cuestiono son las declaraciones de quien hoy ostenta la presidencia de esa comisión, que desde el momento mismo de su designación como tal adelantó criterio y no fue lo suficientemente sensible para manejar el discurso de forma más adecuada, tomando en cuenta que ella iba a integrar en ese momento, y ayer fue elegida presidenta, una comisión que va a investigar un tema. Si tú integras una comisión, tienes que manejar un poquito la prudencia. Hay que guardar las formas. Sí, yo creo que María Mercedes Cuesta, lo digo respetuosamente, no manejó la prudencia en su primera declaración, y ella ya adelantó su criterio antes de que la comisión se reúne y comience a valorar las pruebas. Yo no soy parte de la comisión, yo no soy legislador y creo que sí tengo el legítimo derecho de opinar. Yo creo que la denuncia de la asambleísta Naranjo no tiene sustento, desde mi punto de vista. Oye, desde mi particular punto de vista. Habrá gente que opine lo contrario. Volviendo al tema de los cuadros presidenciales, para que en el correísmo no se resientan porque nos están diciendo que pasa, que no se olviden de no sé quién y no sé cómo. A ver, a mí me parece que hay en el bloque mismo de legisladores de Alianza País por lo menos 3 cuadros que son importantes. Y yo te pondría en este orden: Marcela Guiñaga, Pavel Muñoz y Gabriela Rivadeneira por, digamos, su papel como presidenta de la Asamblea durante el periodo anterior en toda la administración, ¿no? Porque se religió a mitad de periodo. Quizás con menos nivel de preparación. Yo sí identifico aquello, o sea, creo que hay muchísima más preparación en lo político, en lo académico, en su formación misma, de parte de Aguiñaga y de Muñoz, en relación a Gabriela Rivadeneira. Pero Gabriela Rivadeneira fue un personaje que alcanzó trascendencia a nivel nacional por ese particular, por haber sido presidente de la Asamblea, que fue un desastre de administración política, que no voy a negar, porque no se hizo política. O sea, la señora se encerró en 4 paredes y esa fue su presidencia de la Asamblea. Creo que eso fue lo más cuestionable, 4 años, ¿no? claro. En 4 años no se haya ni siquiera reunido con las organizaciones políticas que integraban la legislatura, por más que tenían 100 de 137. Sí, pero su condición de presidenta misma del Parlamento a ella le ayudó a darse a conocer, a tener alcance nacional. Pero yo por formación ubico a Marcela Guiñaga y a Pavel Muñoz como quizás 2 de los cuadros más importantes que tiene en esta legislatura el correísmo. Y yo no descartaría a alguien más también con tertulio. Leonardo Orlando. Me acaban de escribir eso. Si hace una buena prefectura en Manabí, Leonardo Orlando, ojo. Pero yo no sé si Leonardo, el economista Orlando, luego de haber alcanzado la victoria en este proceso electoral, renuncia a mitad de camino. Habrá que ver cómo le va en la provincia de Manabí, no lo sé. Pero justo me había escrito, gracias al colega y amigo Milton Pérez, él también me dice, el cuadro será Leonardo Orlando, mira tú. Sí, por eso te digo, no descartes que pueda ser el personaje. ¿Tú no lo ubicas ahí a Viviana Bonilla? Viviana Bonilla no es parte del correísmo. Yo sé que no es parte de la Revolución Ciudadana, pero ella comulga con las tesis de Correa. Sí, pero probablemente haya quienes desde un inicio se decantaron por acercarse más a Correa. Y no lo hizo Viviana Bonilla. Y Viviana Bonilla marcó distancias. Y eso yo tengo entendido
que hubo gente a la que le molestó porque consideraron que hubo una falta de lealtad. Que ahora en el discurso de Viviana Bonilla hay un cambio de matices en su retórica y de tal. Me parece que le podría complicar. O sea, yo sé que hay gente a la que no le agradaría en lo absoluto el retorno de Viviana Bonilla a la Revolución Ciudadana. A la Revolución Ciudadana, sí. Porque ella no tomó una decisión clara en el momento de la implosión de Alianza País. Ella dejó Alianza País, pero tampoco se fue con la Revolución Ciudadana. Ella se quedó ahí en el medio. Y hubo votaciones en las que Viviana Bonilla se fue con AP. O sea, habría que empezar a revisar qué temas, qué proyectos de ley. Por acá me mencionan 2 personas, a Ronnie Aliaga. Me parece que es muy temprano. No. Es como cuando le veían a Robinho y hablaban de que era el nuevo Pelé. Entonces, déjenle a Aliaga que dé sus primeros pasos en la asamblea. Pero ya empiezan a hablar de Aliaga. Además, a Robinho le fue mal después de que salió del Real Madrid, recuerde usted. No, pero al hombre denostando el equipo. Pero también se mareó, ya. Dejen que haga a ver, veamos qué tal le va en la asamblea. No, yo tampoco le veo a Ronnie. Me parece que Ronnie todavía tiene que hacer carrera política. O sea, y además yo te insisto en el tema de la formación. Es que hay que además ser bastante sinceros en este tema. Pueden ser muy populares, pero el asunto es que a esas instancias no tienen que llegar los más populares, sino los mejores. O sea, y para mí, como por ejemplo en el Partido Social Cristiano tú tienes un legislador de la talla de Henry Cucalón, tipo muy bien formado políticamente. Y hace poco tenías a Luis Fernando Torres, gente muy preparada políticamente, ¿no es cierto? Pero también tienes otro tipo de perfiles. En el correísmo pasa exactamente igual. Tienes, desde mi punto de vista, 2 perfiles que son muy elevados, que son el de Pavel y el de Marcela Guiñaga. Claro. Yo sí distancio a Gabriela Rivadeneira de estos 2. Aunque sí, está claro. Tiene muy buen número de seguidores en Twitter, etcétera. Bueno, pero en Twitter no se ganan elecciones, claro. Es otra cosa que también los políticos deben entender a raíz de esta última elección. Y viene a ser una figura conocida por su condición de presidenta de la Asamblea en el periodo 2013-2017. O sea, sí, porque acá también me dicen en serio Gabriela Rivadeneira, sí, pero con estas distancias, yo suscribo lo que tú estás diciendo, con esas distancias. Es que no es lo que yo quiero, es lo que veo. Además, son esos 3 nombres los que barajan, ¿no? Claro que sí. Que pueden entrar más. Mira tú que nos han mencionado al asambleísta Aliaga. Sí. Sí. Te mencionaron y yo ahorita pensaba en Leonardo Orlando. O sea, puede haber otros, ¿no? Pero no todos tienen las mismas chances o las mismas posibilidades. Claro. Por acá me ponen Pamela Aguirre, yo no le veo. No. Pamela se acercó mucho a Correa, pero creo que ella no tiene el perfil para ser candidata presidencial. No lo tiene, y lo digo respetuosamente. Yo creo que ella tiene que hacer todavía carrera política. Y esto evidentemente es hacer camino al andar. Rápidamente un par de mensajes. Fabián Tapia me escribió, dice: hace semanas en un programa de opinión se habló sobre estrategia política, limpieza de imagen necesaria a reducir la resistencia de los votantes. Se dio como ejemplo a Dalo Bucarán. No pude evitar pensar que Galo Lara, previo a elecciones 2019, Fernando Balda y Jaime Nebot. Bueno, a Galo Lara le fue muy mal en este último proceso electoral, más allá de que yo soy de los que piensa que la candidatura de Galo Lara es totalmente ilegal o fue totalmente ilegal. Está denunciando fraude. Está denunciando fraude y alcanzó el 4% de los votos. Bueno, habrá que ver. Y por ahí también nos había llamado una así oyente nuestra, doña Adelita, a recordarnos, por ejemplo, bueno, desaparece Fuerza Ecuador si es que no alcanza el porcentaje mínimo y seguramente volverán a hacer el PRE. Porque desapareció el PRE y nació Fuerza Ecuador. Desaparece Adelante 49 Adelante y seguramente Álvaro Noboa, con el poder económico que tiene, procurará fundar otra organización política. Claro, las organizaciones y los actores tienden a mutar, a estas mutaciones. Sí, a mutar. Vamos a la pausa y al retornar estaremos hablando sobre temas electorales con el consejero del CNE, el doctor Luis Verde Soto. Volvemos. Majestad Go. Majestad Go. Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go.
Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Siete con 5 en la mañana, avanzamos. Recibimos en nuestra mesa de trabajo al doctor Luis Verde Soto. Él integra el Consejo Nacional Electoral. Con él vamos a hacer una rápida revisión de los resultados electorales del proceso electoral que culminó el pasado 24 de marzo, se dio el pasado 24 de marzo. Claro, una serie de inquietudes que hay respecto a la naturaleza y organización de ese proceso electoral, pero también Luis Verde Soto ha tenido un papel protagónico en estas horas al formalizar una propuesta de modificación legal que deberá ser tramitada por la Asamblea Nacional, que apuntaría a reformar el Código de Democracia de cara a la aplicación de este cuerpo normativo en las elecciones presidenciales de 2021. Doctor Verde Soto, bienvenido, buenos días. Bienvenido, buen día. Gracias, me agradezco enormemente que sea bienvenido. Pero claro, ¿cuándo no sea bienvenido usted? Aspiro que así sea. Todos, doctor. Uno puede ser crítico, pero eso no significa que se pelee con la gente. Y en realidad nosotros... Quienes hacemos ciencias sociales hace muchos años, yo hace 40 años, he escrito muchas cosas. Ciertamente he recibido críticas del más diverso índole, siempre bien intencionadas unas. Las malintencionadas o superficiales las dejo de lado. Le puedo asegurar que desde este espacio la crítica nunca será una crítica negativa, sino absolutamente propositiva y constructiva. Y en ese sentido, respetuosamente le digo, creo que este proceso electoral, y lo hemos dicho públicamente, ha tenido una serie de... o tuvo una serie de complicaciones. Yo sí quisiera una evaluación suya y, de ser el caso, una autocrítica respecto de cómo llevaron adelante desde el CNE este proceso electoral. A ver, la autocrítica evidentemente la hago y permanentemente y asumo todas mis responsabilidades. Lo que es inadecuado es de que tanto ni la política ni el periodismo la posibilidad de diferenciar no se ejecute. Lo fundamental de un periodista, lo fundamental de un analista, lo fundamental de un crítico es diferenciar. Eso es lo importante, aprender a diferenciar, aprender cómo se debe formular una pregunta, cómo se debe formular una acotación, cómo se debe formular una aproximación. En este caso, lo que es tan importante, lograr que se discrimine perfectamente lo que ha ocurrido en el Consejo Nacional Electoral a lo largo de estos meses, 5 meses. Ahí se ha formado una mayoría y una minoría, como ustedes conocen.
todos los conocen, ¿no es verdad? Y en esa mayoría y en esa minoría hemos tenido diferencias importantes, todos los conocen. En esa mayoría y esa minoría, ¿no es verdad?, hemos tenido diferentes aproximaciones al proceso electoral. Yo he sostenido y sigo sosteniendo que pese a ese conjunto de diferencias, la expresión electoral sustantiva del día 24 se mantuvo clara y transparente, no obstante las diferencias que subsisten ahora y que se muestran ahora. ¿Qué es lo importante en ciertos casos? Por ejemplo, tomemos el caso de la calificación de los candidatos a consejeros. Recordará usted, por ejemplo, que yo presenté un exhorto para que estos candidatos a consejeros se diferencien de sus patrocinios en el correísmo, sus patrocinios en el candidato Correa, sus patrocinios en esa abierta transgresión a la ley que se produjo. Recordará usted de que ese exhorto fue negado por parte de la mayoría. Recordarán ustedes de que nosotros presentamos, me refiero al ingeniero Pitillo, una serie de temas de organización electoral que luego fueron recogidos por la OEA y que también fueron negados en el concurso, ¿no es cierto? Yo creo que lo importante este rato es recordar y construir, ¿no es verdad?, el conjunto de elementos que configuraron esta elección, que configuran esta elección. Nosotros, por ejemplo, dijimos en el interior del Consejo Nacional Electoral y en el interior de la Comisión Técnica multiacadémica que se formó para el tema de la observación de los procesos informáticos, se mantuvo que nosotros planteamos de que haya en las actas de reconteo un sello de agua que impida la duplicidad y la aplicación de actas. Esto no se respetó, no se llegó hacia eso, y hoy estamos sufriendo estas consecuencias. Esas consecuencias están viendo el día de hoy. Por eso ayer yo he sido enfático y a la vez cordial en decirles que me parece tan importante que ustedes, los periodistas, en el arte de diferenciar que deben tener, recojan, por ejemplo, que el día de ayer yo presenté un pedido de investigación de la Fiscalía por delitos de fraude y otros que se investigue con profundidad. Y este es el Consejo Nacional Electoral, que se investigue el CNE. No, que se investigue desde el CNE, que solicite que se investigue qué es lo que ha ocurrido respecto a esto, a la Fiscalía. ¿Pero fue un manifiesto o usted acudió a la Fiscalía y presentó...? No. Es muy importante que nos documentemos, ¿no es cierto? Esto fue presentado a las 4 de la tarde, fue presentado una moción que se discutió hasta las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde la presidenta suspendió la discusión para que podamos reunirnos, para que se afinen los temas relativos a la presentación en la Fiscalía. Esto es lo importante, digamos, esto lo recogen los periódicos del día de hoy, lo han recogido los principales canales de televisión, porque este es el hecho importante. Nosotros no podemos dejar me refiero a los consejeros individualmente considerados por grupos y como conjunto, no debemos dejar de que hechos tan difíciles como los que están ocurriendo, ¿no es cierto?, no tengan una aproximación ética como la que estoy procurando con eso. Yo me reivindico éticamente en eso antes de temas más superficiales, me reivindico estos temas éticos, para mí son fundamentales, los temas institucionales son fundamentales y los temas políticos son fundamentales. Eso es lo que se discutió ayer en el Consejo Nacional Electoral durante un par de horas. Y en lo institucional, le pregunto, consejero, lo que ha pasado con las delegaciones provinciales, en este caso de Los Ríos, ¿es preocupante? ¿Le hace daño a la institución en general? ¿O es un caso particular, un caso aislado? ¿Cómo lo ubican ustedes? Déjeme sumarle una cosa más. Antes del proceso electoral, lo que pasó en la provincia del Oro, por ejemplo. Usted conoce lo que pasó en la provincia del Oro. Inscripción tardía de candidatos. Claro, digamos. Por ejemplo, en ese caso, ustedes si hubieran registrado las votaciones sobre el caso de la provincia del Oro, conocerían cuál ha sido mi posición, la posición del ingeniero. Por eso le preguntamos. Por eso digo, usted pregunta si conoce, claro que conozco, si voté por ellas. Pero Alexis preguntaba, si el caso de Los Ríos, y yo le agregué el caso del Oro, ¿son casos particulares o no? Específicamente en esas provincias. Justamente la decisión que se hizo ayer, la decisión que planteé en la resolución del Consejo Nacional Electoral, plantea que deben buscarse los mecanismos técnicos para, a través de muestreos y a través de una investigación de las diversas consejerías y de los diversos cuerpos técnicos de las consejerías, se establezca la magnitud cuantitativa de los hechos, no solamente en la provincia de Los Ríos, sino si esto tiene características nacionales. Y en la defensa que hice sobre esta posición, que está en discusión todavía en este rato, planteé justamente el tema de que debemos conocer a ciencia cierta, absolutamente a ciencia cierta, cuál es la magnitud del hecho de esas mismas características o de otras en el conjunto del país. Este como hecho como un hecho cuantitativo, institucional, pero como un hecho ético. Basta un acta, quiere decir, un acta para que ese hecho sea investigado. Por eso ayer he pedido que el Consejo Nacional Electoral
pida a la Fiscalía el inicio de una investigación y piden los términos en los cuales yo le he solicitado, es decir, haciendo referencia a delitos concretos que puedan haberse dado. Y además he pedido no solamente que se trasladen de las cajas a Quito para que se realice un reconteo en Quito, no solamente he pedido que haya una comisión técnica de todas las consejerías para que se investigue la magnitud del hecho y las características del hecho y los perfiles del hecho, he pedido adicionalmente que se lo haga ante la opinión pública, he pedido que haya una comisión que se reconvoque a todo el conjunto de partidos políticos en el mecanismo que está previsto en la legislación electoral para que estén presentes en ese debate. Es muy importante. ¿Y estos pedidos han sido aceptados por el resto de sus compañeros del Pleno? Justamente ayer ocurrió aquello, 2 horas hemos ¿Lo aceptaron? Que ayer la presidenta suspendió la reunión para tratar esto internamente. ¿Pero ella está de acuerdo con eso o no? ¿O todavía no se expresa y dice si estoy de acuerdo o no? No lo sé. Pues vamos a ver, dice. Yo supongo que estará de acuerdo. ¿Y usted no ha conversado con el resto de consejeros, integrantes del Pleno para sumar respaldo, para que apoyen esa iniciativa ética que usted plantea? Recibió el apoyo del ingeniero Pita y recibió nominalmente el apoyo del resto de consejeros. Claro, a ver, a propósito de ese tema, yo ayer también decía, en el Consejo Nacional Electoral está claro que el Consejo está dividido. Está usted y el consejero Pita por un lado, y por el otro lado está la presidenta Diana Tamaín, el consejero José Cabrera y la consejera Estela. Pero hay una cosa que no te puede dividir en un cuerpo colegiado como este, que es el tema de garantizar la transparencia del proceso electoral. Porque estamos hablando de la institución Consejo Nacional Electoral. Puedes estar dividido en una opinión sobre un tema superficial, pero no puedes estar dividido para garantizar la transparencia del proceso. O sea, claro. Por eso yo preguntaba si son autocríticos. Si bien es cierto, yo entiendo que usted y el consejero Pita tienen una postura, y es pública esa postura, la conocemos, pero termina siendo la institución Consejo Nacional Electoral, de la cual usted es parte, la que en este momento está señalada por un segmento de la opinión pública que cuestiona algunas de las ejecutorias. Por eso mi pregunta, doctor, y por eso mi sugerencia o mi planteamiento, si es que hay una autocrítica respecto de los errores que se pudieron haber cometido. A ver, las instituciones son lo que conforman sus miembros, los cuerpos colegiados son lo que hacen los miembros. Los cuerpos colegiados se definen por votaciones, los cuerpos colegiados tienen mayorías y tienen minorías, tienen mayorías que pueden deliberar o mayorías que pueden avasallar. Este no es el caso precisamente de deliberación. Entonces es importante que quienes transparentan la visión de la opinión pública también tengan presente aquello. No es que se puede construir posiciones institucionales de la nada. Las posiciones institucionales se construyen a partir de interacciones concretas con los sujetos concretos en los temas concretos. Interacciones institucionales vamos a verlas hoy día si luego de la votación si existe una posición unánime de llevar esto a la Fiscalía y en qué términos. Debería haber una posición unánime, digo, ¿no? Es que el país reclama eso. Pero eso no se produce en lo concreto porque está formada las instituciones de modo particular. Los cuerpos colegiados, el Consejo Nacional Electoral es un parlamento pequeñito, que a diferencia de no tener 135, tiene 5. Y entre 5, la mayoría se hace 3 contra 2. No se hace en 90 contra 40 o en 80 contra 60, se hace de 3 contra 2. Entonces, en los cuerpos colegiados pequeños es muy difícil conseguir este tipo de mayoría, este tipo de consensos, porque la deliberación se torna mucho más compleja. Yo aspiro que mis colegas del día de hoy quieran efectivamente llevar este tema a la Fiscalía. Y mientras tanto, doctor, ¿cuál es la situación en Los Ríos? Ríos en las situaciones de que nosotros destituimos al presidente, al presidente de la Junta Provincial. Primero lo destituimos al presidente de la Junta Provincial, quien arbitrariamente suspendió la sesión mientras estaba produciéndose el reconteo y se llevó las actas y al secretario. Este tema, que es el que forman entre los anales que llevaron a la destitución, al hacerlo lo destituimos por razones absolutamente obvias. Luego de eso se destituyó también al delegado provincial. Al delegado provincial no se nombró bajo los procedimientos que ya hemos acostumbrado nosotros, que era que cada uno de los consejeros tienen respaldo para dirigir y observar privilegiadamente una provincia. En este caso no se observó ese criterio, se decidió otro director, no con mi voto, y veremos qué pasa en las siguientes horas respecto a todo el tema. El tema aquí no es echar tierra sobre lo ocurrido, el tema es investigar lo ocurrido. Por eso he pedido a la Fiscalía que investigue lo ocurrido. ¿Cuál es la situación del Cantón Mocache? Entiendo que ahí el reconteo determinó que la victoria es de otra persona. Sí, una actitud muy acuciosa de investigación llevó a que se determine de que por alguna razón el presidente de la Junta Provincial decidió abrir
juntas que no tenían que ser abiertas porque estaban ya sacramentadas, y al volver a ser abiertas, se produjo un reconteo que no tenía sentido jurídico, y ahí se produjeron alteraciones que han sido denunciadas, están en las redes públicas. Esto es lo fundamental. Ahora, hay un tema que a mí me llama mucho la atención, porque además estas cosas en nuestro país, digamos, en algún momento eran cotidianas en los procesos electorales, pero que se rompa la cadena de custodia sabiendo que policía y ejército son también parte importante para garantizar la seguridad, es preocupante. Entonces, yo no sé quién ha dicho que se rompió la cadena de custodia. Lo que usted nos está diciendo es que el presidente se llevó las actas. Eso fue antes del procedimiento con Mocache. Mocache fue la siguiente pregunta. Hablamos hablando de Mocache. Sí. En caso de Mocache, que es otra cosa, que es una cosa muy precisa, allí no sabemos qué es lo que ocurrió. Estamos investigando. El pedido de investigación es justamente ese. ¿Qué pasó? Si se rompió la cadena de custodia, si se fragmentaron las bodegas, o si se dañaron las juntas. Eso tenemos que investigarlo. El tema que hemos hablado sobre el presidente es otro tema. No debemos mezclar, es otro tema. Ese es otro tema, por eso se lo destituyó a este presidente. Pero ahí sí se rompió la cadena de custodia, pues sí se deba a los documentos que deberían estar bajo la custodia. La cadena de custodia ocurre sobre los votos, las actas que van entre la Junta Electoral, que van al escaneo, y del escaneo van a una bodega. Esa es la cadena de custodia central. Donde puede haberse roto la cadena de custodia es si alguien manipuló los elementos de bodega, que esos son los elementos, o si alguien en el transcurso, el policía transportador o el militar que llevaba los bienes pudo haber roto esa cadena de custodia. Ese es otro tema. Ese es otro tema. ¿Y con qué intereses entonces pudo haberse llevado este funcionario? Para evitar que se trate el reconteo. Aquí en la legislación electoral ecuatoriana se trabaja sobre las actas, como es públicamente conocido. Y las actas, al no tener las actas, no tenemos elementos de referencia para el tratamiento de un escrutinio. En Ecuador, como ustedes, conocido por todos ustedes, no se trabaja sobre los votos, se trabaja sobre las actas. Los votos están en una bodega. Esa bodega está protegida por cámaras. Esas cámaras tienen una visión permanente de donde están. Y cuando hay reconteo, se pide que se baje una caja específica de reconteo, y esta se viene y se abre cuando hay reconteo. Si no, se trabaja sobre las actas. Esa es la legislación ecuatoriana desde hace mucho tiempo. ¿Quién designó a este director, o no sé si creo que es presidente de la Junta Provincial Electoral? Son dos cosas diferentes. El presidente de la Junta Provincial es el presidente de la instancia administrativa jurídica inicial, es quien lleva adelante el conteo de ¿Quién votos. fue el destituido? Los dos. El delegado, que es el encargado de la administración. Aquí en todas las provincias existe un encargado de la administración de los procesos, que son los encargados de los JIPs, de la informática, de la legislación del proceso, de la logística, de todo el proceso, y la Junta Provincial, que es la encargada del juzgamiento inicial del proceso. La Junta Provincial está formada por vocales que surgen del Consejo Nacional Electoral a sugerencia de cada uno de los consejeros, mientras que el delegado surge a sugerencia de uno de los consejeros que tiene a cargo la responsabilidad de esa provincia. Yo, por ejemplo, tengo la responsabilidad de varias provincias en las que he sugerido el nombramiento de delegados. En este caso también se produjo esto, y claro, tiene ya la observación precisa de un consejero. Y ha sido, yo creo que en este caso de Los Ríos, muy preciso y ha sido muy conflictiva. Un momento, me parece que es importante en el análisis que hace usted de este proceso electoral, consejero, es cuando llegan, ¿no? Porque antes de la posesión y la designación de ustedes, hubo un consejo de transición que tomó decisiones sumamente importantes. Por ahí va mi pregunta. Aquí, por ejemplo, el vicepresidente Pita cuestionó el hecho de que en esta corriente, por reducir gastos, por aminorar costos en el proceso electoral, se haya hecho una reducción de los recursos para la elección sin un estudio técnico, decía el vicepresidente Pita. Pero también otras decisiones importantes que adoptó el transitorio fue designar autoridades electorales en las provincias. Quizás esa competencia y esa atribución, considerando que ustedes ya eran los funcionarios fijos en el CNE, tenían que haberla tomado ustedes. En unos casos se la tomó. En unos casos la tomó y en otros había que darle continuidad inmediata a ese proceso. Y recuerden ustedes que 2 de los consejeros vienen del Consejo Nacional Electoral Transitorio. Así que no era extraño de que se quedaran algunos de ellos con ejercicio de esa misma facultad que tenían esos consejeros. En unos casos se cambió, en otros casos no se cambió, todo dependiendo de los acuerdos que se llegaban para cada uno de los casos. Ahora había evidencias. La presidenta el día domingo, que ustedes sesionaron en horas de la noche, ella en declaraciones a los medios decía que hubo o que identificó irregularidades de parte de estos funcionarios de Los Ríos tratando de beneficiar a una organización política.
La presidenta conocerá, yo no conozco quién fue yo lo que sé es de que en el caso de Mocache, que es el que tanto preocupa, ciertamente se cambia la composición para designar autoridades. Entiendo que la persona que está perjudicada es una persona del Partido Social Cristiano, es lo que entiendo. No he llevado el caso con precisión de quiénes son los candidatos, pero vamos, esa es la situación. Yo creo que en el caso de Mocache hay una precisión muy específica. No entiendo que la candidata se cambiaron, la candidata perjudicada es del Partido Social Cristiano, según entiendo. Y la que supuestamente ganó en el reconteo es de Alianza País. Es de Alianza País, según entiendo. Yo en esa parte prefiero dejarla un poco de lado. Cuando uno ejerce actividades que tienen que ver con el ejercicio arbitral, es mejor mantener distancia. Y sobre todo en mi caso, que no tengo ninguna relación con esos partidos políticos, ni con ninguno, me es indiferente quiénes sean. Correcto. Doctor, sabemos que tiene ya mismo otra entrevista, así que aprovechando el tiempo, rápidamente hablemos sobre el proyecto de reformas al Código de Democracia que usted ha presentado. ¿Hacia dónde apunta y qué es específicamente lo que usted plantea? Son básicamente 5 paquetes de reformas. Una de ellas apunta a la restitución del sistema proporcional. Esto implica unificar de vuelta el voto, unificar la votación por listas de vuelta con una preferencia, y el desplazar el sistema DONT hacia afuera y generalizar el sistema Webster hasta las elecciones nacionales y provinciales, mientras que plantear el sistema del cociente de Hare para las elecciones parroquiales. Esto porque hay un caso de estimular las mayorías para determinado tipo de mayorías mucho más pequeñas, para asegurar la gobernabilidad, y en el otro caso para asegurar la diversidad. A ver, ¿el método de Home se mantendría para qué? No, para nada. Para nada. Perdón, el método de Webster. ¿Para qué se mantendría? Para diputados nacionales, diputados provinciales y concejales. Mientras que el método cociente Hare se mantendría para juntas parroquiales. ¿Por qué eliminar el método de Home? Porque es un atropello en la formación de mayorías que ocurrió en el país, que estuvo muy aparejada con la formación de circunscripciones, las que por cierto también hay que eliminar, que estuvo aparejada con la conformación electoral del país en base a un partido grande y la dispersión del resto de partidos. Usted es del criterio entonces, consejero, de reunificar nuevamente la elección. Por ejemplo, Pichincha debería no votar por circunscripciones, 4 o 5 cada una, sino en la totalidad por todos los legisladores que representan a la provincia. Así es. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes por quién votaron en circunscripciones en la última elección, en la antepenúltima elección? En el 15, ¿recuerdan ustedes? 17. El 17 o el 15, el 14. 14 para concejales. ¿Por quién votaron? Para concejales. Yo seguramente. O para circunscripciones. O para circunscripciones. Ven ustedes, la circunscripción estaba hecha supuestamente para asegurar al elector y al elegido. Para eso se hizo circunscripciones, que fue la forma subrepticia del correísmo de meter la modalidad de mayorías en el interior. El método que, por ejemplo, en Azuay le permitió a Alianza País meter 5 de 5 diputados. Y antes al Partido Social Cristiano en Guayas meter una totalidad, y etcétera, etcétera. Creo que aquellas distorsiones de la asignación de votos en escaños tienen que cesar, en bien de que el país tenga el número razonable de partidos y representaciones políticas que permitan la pluralidad. Usted es un estudioso académico de la política, consejero. Yo quisiera preguntarle algo que surgió también en el debate y que mucha gente propone sea parte de estas reformas del Código de la Democracia, y que ayer Henry Cucalón del Partido Social Cristiano me decía, no solo tiene que ser una reforma legal, sino también plantearse desde lo constitucional. El tema del voto facultativo. El Ecuador de hoy, este Ecuador que dispersó su voto, que tiene un alto nivel de ausentismo, ¿está preparado para ir hacia el voto facultativo? Yo distinguiría lo último del alto nivel de ausentismo. No es cierto. Ecuador tiene los promedios latinoamericanos de ausentismo. Que es más o menos 20%. Entre 25 y 25%, fluctúa alrededor de 25%. Segundo, en Ecuador, en las últimas elecciones no ha habido en ningún caso una baja o un aumento sustantivo del abstencionismo. Tercero, la experiencia latinoamericana en estrato demuestra que el intento por retirar la obligatoriedad del voto ha llevado a fracasos electorales sustantivos, sobre todo, por ejemplo, en el sistema electoral más sólido que tenía América Latina, que es el chileno. Este rato el chileno, por haber quitado, está derivando en un fracaso extraordinario que no se puede permitir en el resto de América Latina, teniendo ejemplos tan cercanos. Consiguientemente, me parece, siempre es muy importante recibir debatirlo. Las verdades, es muy importante, pero hay que ver las cifras, hay que ver las cifras de participación de los jóvenes, hay que ver las cifras de participación de la gente. ¿Y por qué vota la gente? Ahora el día de mañana tendremos un seminario para analizar las votaciones justamente, y ahí pedir una antropología del voto para ver si la gente está
contenta cuando va a votar. ¿Usted está de acuerdo con el voto facultativo o mantener el voto obligatorio? Mantener el voto obligatorio, ¿Usted está convencido de eso? Totalmente, sería una ¿Usted irresponsabilidad. A mí, por ejemplo, sí me gusta. A mí también. A mí sí me gusta. O sea, a mí también. A mí también me gusta y no tengo problema en que sea obligatorio, por ello. Yeah. No tengo ningún problema que sea obligatorio. Y los campesinos que al inicio, ustedes son muy jóvenes seguramente para conocer que cuando se produjo la transición a la democracia en el Ecuador, hace 40 años, siempre se adujo por parte de los sectores más tradicionales que los campesinos irían a votar arremolinados en camiones. Falso, totalmente falso. Los campesinos, incluso los analfabetos y fundamentalmente los analfabetos y las mujeres analfabetas, que se dijo que eran las que más iban a responder a los sectores conservadores, votan diferenciadamente, votan bien, votan con gusto, etcétera. Yo voto con gusto y no me importa que sea obligatorio. No lo hace por hay alguna gente que dice es que voy por el certificado, dice alguna gente, pero en realidad digamos uno asume también un compromiso como ciudadano, ¿no? Así es, y eso es lo que debe ocurrir en el voto. El voto es simplemente eso, una expresión básica de voluntad. Doctor. Yo me siento muy contento de que quienes ahí voten a favor o en contra de un candidato lo hagan como expresión de eso. Doctor, 30 segundos porque para cerrar esta entrevista, porque sé que tiene otra. Plantea que quienes no alcancen el 4% de los votos devuelvan los recursos que les otorga el Estado. Sí, yo creo que el sistema de firmas no sirve para nada. El sistema de firmas como barrera para la vigencia de los partidos no sirve para nada. No existe un software, como se trató mucho tiempo de decir, que podía hacer el cotejo exacto y la legalización exacta de esas firmas. Eso no existe en términos informáticos. El hecho enorme de que casi un 70-80% de gente está ligada a pertenecer a un partido sin desearlo, de que hay empresas que se dedican a conseguir firmas, aquello ha hecho que este sistema simplemente no sirva. Y lo que he recogido es una idea que está presente en varios países, que es simplemente del castigo, si quienes no pasen a barrera estipulada por la ley, devuelvan los costos, no solamente el Consejo Nacional Electoral, sino los costos que la nación hizo para su candidatura. Correcto. Doctor, gracias por Muy amable, consejero, gracias. Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral en nuestros micrófonos. 7:30 en la primera hora. Majestad Go. Majestad Go. Majestad Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Majestad Go. Majestad Go. Majestad Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet.
7 de la mañana con 34 minutos. Ayer el gobierno de la provincia de Pichincha emitió un comunicado oficial que dice lo siguiente. El gobierno de Pichincha informa a la ciudadanía que ante la desconexión de equipos de Radio Pichincha Universal, parte central de nuestra empresa pública Pichincha Comunicaciones EP, ha realizado acciones inmediatas para solucionar el conflicto administrativo de esta radio pública en aras de la libertad y expresión de los ciudadanos. En ese sentido, tanto desde el aspecto jurídico como técnico, se ha presentado una acción de protección en las instancias legales pertinentes. Además, se ha procedido a comunicar a la Arcotel sobre las circunstancias acontecidas y se ha solicitado tiempo perentorio para solventar el problema técnico y dar solución al conflicto. Informamos además que el economista Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha, y la doctora Marcela Costales, prefecta subrogante, han actuado con firmeza y han tomado las decisiones necesarias para la reactivación de la radio Pichincha Universal. Agradecemos a la ciudadanía por las innumerables muestras de solidaridad y nos comprometemos a continuar ejecutando todas las acciones necesarias para que la voz de los pichinchanos y ecuatorianos pueda ser siempre amplificada desde un medio de comunicación intercultural, pluralista y público como es la característica de Radio Pichincha Universal. A ver, este tema ha generado también un debate con tertulio, amigos y amigas, porque hay quienes consideran que lo ocurrido con este medio de comunicación es un atentado a la libertad de expresión, frente a otros que creen que, independientemente de esa visión del atentado a la libertad de expresión, hay un tema netamente administrativo que tiene que ser solucionado. ¿Cuál es la visión de Paola Pavón, prefecta electa de la provincia de Pichincha, que nos acompaña en esta mesa de trabajo y que también en los últimos días, ella estuvo fuera del país, entiendo que retornó ayer, pero en sus redes sociales había expresado su preocupación en torno a este tema? ¿Cómo le va? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Bienvenida. Fabricio, Alexis, buenos días. Un saludo a toda la audiencia de Radio Majestad. Se le olvidó un elemento, Fabricio. Yo creo que hay un elemento político de por medio y creo que es importante señalarlo, si no, no comprendo cómo una acción que atenta contra la ley de comunicación, que atenta contra el derecho a las audiencias, que atenta contra el derecho tutelar a la comunicación, ha sido tomado de esta manera sin una acción judicial que pueda mediar la disposición de un jefe de operaciones y de un liquidador. Yo creo que aquí hay una motivación política y lo digo expresamente. Esta es la primera declaración que doy después del cierre de Pichincha Universal. Me parece inaudito que el triunfo, en este caso de una tienda política, de una candidata que ahora es la prefecta electa, responda a una tesis ideológica, sea la motivación para coartar el derecho a la comunicación. ¿Usted asocia entonces esta decisión de desconectar los equipos de la radio que pertenece al gobierno de la provincia, la asocia directamente con su triunfo en las urnas? Mire, hay dos antecedentes que yo quisiera colocar, Fabricio. Primero fue la suspensión de una entrevista del expresidente Rafael Correa en el medio de comunicación de Pichincha Universal. Mire usted, la casualidad, después de haber dado la entrevista en Majestad a propósito de una comunicación que ustedes tuvieron con el expresidente Rafael Correa, fui invitada a Pichincha Universal y dentro del pedido que se me hizo en Pichincha Universal es que pueda hacer el contacto para que el expresidente Rafael Correa tenga una entrevista. Se suspendió esa entrevista, se argumentó que había dificultades técnicas de conexión, pero lo que se conocía, y se conocía sobre todo en la radio, es que se alertó sobre el posible retiro de la frecuencia, que era uno de los temas que más me preocupaba, sobre el retiro de la frecuencia a un medio de comunicación que supuestamente tenían temor sea utilizado como un medio de comunicación a merced de una orientación política. Yo rechazo la acción en este caso de el liquidador y del jefe de operaciones de Gama TV. El día de hoy tengo una reunión con los abogados. No descarto acciones legales individuales. Bajo ningún concepto, Fabricio, se podía haber dado paso a cierre, en este caso, de la transmisión, porque lo que ha habido aquí es un cierre de la transmisión de una radio que, si bien tal como lo señalan, el argumento es un problema administrativo que además no ha sido comprobado, no ha habido una acción entre el gobierno. ¿No se ha comprobado que está debiendo por planillas o por el uso del tema eléctrico una planilla de $300,000 a Galvazón? Mire, si usted revisa varias de los hitos desde el 2011, que es cuando empieza la relación entre el gobierno de la provincia de Pichincha y
mí, Gama TV, hay varios elementos que no han sido aclarados. De hecho, hay un último pedido que hace el prefecto en funciones, el prefecto Gustavo Baroja, a Gamavisión, sobre los haberes que estaría en este caso la institución adeudando para poder iniciar un proceso de mediación. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué acción judicial me dio para que Gama TV suspenda la salida al aire de Pichincha Universal? ¿Cuál es la acción que motivó al jefe de operaciones a hacer este pedido y obviamente a que el liquidador sustente? A mí me apena muchísimo y lo quiero decir también, Fabricio, sé que los trabajadores de Gama TV están en una situación compleja, sé que también se ha jugado con los derechos de los trabajadores. Esto pasa en tiempos en cuando no hay ley, no hay constitución que puedan mediar las acciones. Lamento muchísimo, pero también quiero decirles en este caso, tanto al jefe de operaciones como a quien tiene a cargo la liquidación, que no actúen al margen de la ley, que no se dejen presionar políticamente y que no argumenten, en este caso, un tema administrativo que no ha sido resuelto por ningún juez. Yo quisiera reiterarle la pregunta que le hizo Fabricio para que le quede claro a la audiencia y a nosotros también, porque creo que se requiere conocer absolutamente la verdad. ¿Existe o no existe deuda de parte de Pichincha Universal a Gama TV? Puede existir, Alexis, particularmente no conozco los detalles, no estoy en funciones. Usted no desconoce la deuda. Yo no desconozco la deuda y no desconozco que si existe la deuda, una de las primeras acciones que haré honrando las deudas que tenga el gobierno provincial se pagará. Lo que estoy señalando es que no hay ninguna acción judicial que permita la suspensión, en este caso, de Pichincha Universal. Pichincha Universal está más de una semana fuera del aire. Y mire, yo quiero compartir con ustedes el artículo 120, numeral 7, en donde se establece que el retiro o la suspensión de la frecuencia sin disposición de autoridad competente se convierte en una infracción. Por lo tanto, bajo el amparo de la Ley de Comunicación, me reservo la posibilidad de acciones individuales. En contra del liquidador y los administradores de Gama. Los que han tomado la decisión, De hecho, hay en este momento un informe de la Defensoría del Pueblo en donde señala que se ha actuado al margen de la Constitución y se ha actuado al margen de la ley. Por lo tanto, hago un llamado desde este espacio, me permito hacer un llamado a quienes han tomado la decisión de hacer la revisión inmediata. Lastimosamente, y tengo que decirlo, después de casi una semana, el gobierno de la provincia, el día de ayer recién coloca la acción de constitucionalidad. La acción de protección, que es una acción constitucional. Yo me permití, apenas se suscitó el incidente, hablar telefónicamente con el economista Gustavo Baroja. Él señaló que de forma inmediata el gobierno provincial procedería a defender los intereses del gobierno provincial, de la empresa pública, pero sobre todo de la audiencia de Pichincha Universal. Esto no es propiedad. ¿Cuántos trabajadores tiene Pichincha Universal? En este momento no tengo el dato exacto, Alexis, me comprometo a hacer la verificación del caso. Hemos pedido también como Comisión de Transición un pedido formal ingresado la semana anterior al gobierno de la provincia solicitando se acelere la entrega de información sobre las empresas públicas y específicamente Pichincha Universal. Pero como les señalo, el día de hoy tendremos una reunión con varios expertos jurídicos, no solamente del tema de comunicación, sino también penales, porque nos reservamos todas las acciones. También conozco y agradezco la acción de Espejo Libertario, es una organización social que trabaja por los derechos de la comunicación. Ellos no están descartando una acción ante la CIDH. Si ese es el caso y hoy valoramos y creemos que es necesario, acompañaré las acciones en la CIDH. La prefecta electa de Pichincha defenderá los intereses de la provincia. Pichincha Universal no es un bien que está al servicio de una tesis política o ideológica, es una empresa pública, es un medio de comunicación público, como establece la comunicación, que tiene audiencias y por lo tanto su presencia al aire responde a los intereses de esas audiencias. Defenderé los intereses de esas audiencias, defenderé los intereses del gobierno provincial y sin duda, Alexis, los intereses de los trabajadores. No podemos poner aquí sobre la balanza si son los derechos de los trabajadores de Gamavisión o si son los derechos de los trabajadores de Pichincha Universal. Me parece nefasto que quieran a un problema político, un problema de persecución, un problema de atentar a la libertad de expresión, reducirlo a
un problema administrativo. En ese sentido, entonces, me imagino que usted está totalmente de acuerdo con la postura de la Defensoría del Pueblo, que emitió la semana anterior un comunicado suscrito por su titular, la doctora Gina Benavides, señalando que en este caso lo que debió haber mediado es una resolución administrativa o judicial y no de forma unilateral. ¿Usted suscribe la postura de la Defensoría del Pueblo sobre este tema? Imagínese, Fabricio, que Majestad tenga deudas con alguna institución y que simplemente vengan y le cierren porque usted está debiendo plata, porque Majestad está debiendo plata. Tiene que pronunciarse un juez, tiene que haber una decisión administrativa. Esta no es tierra de nadie. En estos 2 años creemos que tenemos la posibilidad de actuar al margen de la ley. Nosotros llegaremos hasta las últimas consecuencias, pero sobre todo quiero enviar un mensaje a la audiencia de Pichincha. No permitiremos que se coarte la libertad de expresión en esta provincia, no permitiremos que se coarte la libertad de expresión en este caso de la línea editorial de Pichincha Universal, que es un medio público y tiene intereses que defienden a la ciudadanía, y no permitiremos que a propósito de la postura política o ideológica de quien está liderando la provincia de Pichincha se persiga a los empleados y se persiga a la institución. Hay, más allá de esta primera conversación telefónica que usted ha tenido con el actual prefecto, ¿alguna otra medida que la administración actual pueda tomar? Mire, en beneficio primero, de quienes, sobre todo de quienes laboran en la radio? Han colocado la acción de protección. Nosotros, en nuestro derecho que nos asiste la Constitución, presentaremos un amicus curiae también a la Corte Constitucional. Haremos... Pero ustedes todavía no están al mando de la pero podemos hacerlo como cualquier ciudadano que se ha visto afectado en sus derechos. Pero por eso ¿y la es prefectura ahora? Por eso es que era tan importante, Alexis, que la acción la coloque el gobierno provincial. Por eso mi primera reacción fue comunicarme telefónicamente con el prefecto Baroja y señalar que aquí está de por medio la defensa de los intereses de la provincia. Sé que él tuvo que salir fuera del país, por eso lamento que la acción se haya colocado tantos días después. Bueno, en definitiva, la acción está colocada. Sobre la acción plantearemos los amicus curiae necesarios, nos reuniremos con la Defensoría del Pueblo, nos reuniremos con Espejo Libertario y sobre todo tendremos esta reunión jurídica el día de hoy porque, como les señalo, no descartamos acciones legales individuales sobre quienes particularmente creo, y lo digo públicamente, han sido obligados a tomar una decisión al margen de la ley. Por eso nuevamente envío un mensaje al jefe de operaciones de Gama TV, mando un mensaje a quien está en este momento actuando de liquidador. Ustedes saben que han actuado al margen de la ley, el señor Juan Manuel Gutiérrez, que es quien tiene a cargo la liquidación. Nosotros no queremos tener ningún tipo de acción penal o acción que atente directamente los intereses de estos 2 funcionarios, porque estoy convencida que lo han hecho por presiones políticas, por presiones que responden a otro tipo de intereses, no necesariamente la defensa de los intereses de Gama TV. Aquí está de por medio el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión, y con eso no se juega. Correcto. Quiero aprovechar la presencia de Paola Pavón, prefecta electa de la provincia de Pichincha, para hacer una valoración integral del último proceso electoral, porque claro, ya en frío, la organización política que usted representa, Fuerza Compromiso Social, logra 2 prefecturas, ciertamente dos prefecturas en 2 de las provincias más grandes de la República. Logra 9 concejales en el caso del Distrito Metropolitano de Quito, va a tener concejales en el Consejo Cantonal de Guayaquil, me parece que son 3 los que fueron elegidos en el puerto principal, pero no tienen alcaldías. Y algunos sectores han cuestionado el hecho de que ustedes se presenten como triunfadores de este proceso electoral, y hablo de la corriente denominada Revolución Ciudadana. ¿Ustedes se sienten triunfadores pese a que, por ejemplo, no tienen ninguna alcaldía en los 221 cantones de la República, prefecta? Fabricio, antes de responder a su pregunta, quiero enviar un último mensaje. En este momento hay afectaciones económicas sobre Pichincha Universal. Alguien tiene que responder. Yo les recuerdo que en derecho público hay el derecho a la repetición. O sea, no nos equivoquemos aquí, que no se tomen acciones apresuradas porque llegaremos hasta las últimas consecuencias. Alguien tiene que responder sobre el perjuicio económico que en este momento está sufriendo Pichincha Universal. Hay compromisos comerciales que tiene que cumplir. Obvio, hay compromisos comerciales y sobre todo quiero decir algo, enviar un mensaje de solidaridad y de fuerza. El ver a funcionarios de la comunicación saliendo online
en un garage con una mesa, con un micrófono, defendiendo el derecho a la comunicación. Esto realmente es loable, Fabricio. Son tiempos difíciles los que vivimos, y también decirles a los medios de comunicación, hoy esto lo pueden hacer con Pichincha Universal, mañana lo pueden hacer con cualquier medio de comunicación. Por lo tanto, lo que es con Pichincha Universal es en este momento el tema de la libertad de expresión. Correcto. Contesto su pregunta, el tema de Pichincha Universal. Claro que somos ganadores, Fabricio. Hasta inicios del mes de diciembre, cuando empezó el proceso de inscripción de candidaturas, la Revolución Ciudadana no tenía lista. La Revolución Ciudadana no iba a participar en el espectro electoral. Quiero comentarle que había candidatos y candidatas que ya se creían alcaldes, alcaldesas, prefectos, prefectas de las ciudades. La posibilidad de que nosotros rompamos, en este caso, el cerco político, el cerco mediático, y logremos participar electoralmente, para nosotros es un triunfo. El segundo elemento que quiero señalarle, nosotros en este momento tenemos ya una lista. Más del 70% de la población asocia la Revolución Ciudadana con la lista 5, de tal manera que para el siguiente proceso electoral, sea en el 21 o sea adelante, porque hay tal incertidumbre que no sabemos, o sea adelante, nosotros ya tenemos en este momento una marca, tenemos una casilla electoral y estamos dispuestos a participar en el proceso electoral nacional. ¿No hay riesgo de que Fuerza Compromiso Social tenga la segunda tarjeta amarilla en este proceso electoral? Hemos cumplido ya el 5%, eso es otra de las cosas que nos satisface. Fabricio, necesitábamos... Porque yo justo hice un comentario temprano, no tengo todavía los detalles, pero claro, Fuerza Compromiso Social, que tuvo su primera incursión política en 2017, tenía tarjeta amarilla y estaban expectantes de esta elección. La elección de los prefectos no sirve para computar el porcentaje que dice el Código de Democracia, pero sí la de concejales y la de alcaldes. No, para poder hacer el cómputo del 5% que establece el Código de la Democracia, no se calcula a propósito de las candidaturas unipersonales. Exacto, sino pluripersonales. Entonces, ni prefectos, ni alcaldes, ni presidentes de juntas parroquiales sirven para el cálculo. Sirven únicamente los pluripersonales, en este caso. Y la norma dice que la organización política, para mantener su casilla electoral, debe haber sacado por lo menos un concejal en 21 cantones del país. Sí lo lograron. Nosotros hemos logrado, hemos superado, estamos en más de 30 cantones con presencia de concejales, por lo tanto hemos pasado. Entonces, respondo nuevamente su pregunta. Independientemente de los triunfos de Manabí, de los triunfos de Pichincha, de ser la primera fuerza política en el Consejo Metropolitano de Quito, de tener concejales en el municipio de Guayaquil sin candidato a alcalde, el tener concejales y ser la primera fuerza política en Manta, en Portoviejo, sin candidato a concejales, nos hace sentir ganadores. El tener la primera fuerza política en Quevedo, sin tener en este caso la posibilidad de haber logrado un prefecto o haber logrado un alcalde, es un triunfo para nosotros. Y si a eso le suma gobiernos parroquiales que hemos logrado, vocales de juntas parroquiales, 6 presidencias de juntas parroquiales a nivel nacional, sobre todo la de Calderón, que es la parroquia más grande a nivel nacional, que nos enorgullece muchísimo, sacamos una importante votación. Tener 2 prefecturas, que son en este momento las provincias en donde existe el mayor padrón electoral, significa un triunfo. El haber sacado un segundo lugar en Guayas significa un triunfo. Particularmente creo, Fabricio, que la primera reacción, que fue una reacción sobre los actores de opinión y los medios de comunicación, en donde dijeron, bueno, la Revolución Ciudadana está viva, todos se sorprendieron. Después han tenido que ir acomodando el formato de cara a los resultados electorales, porque a ellos les interesa construir un relato, que es un relato en donde nosotros aparezcamos como perdedores. Pero el sentido común y la inteligencia de la ciudadanía va más allá de lo que quieran colocar algunos actores de opinión. Ellos saben que en este momento hay un reposicionamiento de la Revolución Ciudadana y sobre todo un reconocimiento. Y lo que algunos también hacedores de opinión han comentado, es claro que van a participar en el 2021 y es claro que hay 2 fuerzas nacionales en este momento, el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. Creo que los resultados de Creo, después de salir de una candidatura presidencial como la lideró en este caso Guillermo Lasso, representan resultados bastante difíciles para esa organización política. Nosotros, de no tener nada, de haber salido de la esfera política, de haber tenido 2 años de persecución, habernos quedado sin organización política, sin casilla electoral y tener un triunfo sobre todo en una provincia tan significativa políticamente como Pichincha. Quito y Pichincha
es la capital, más allá de la capital territorial de los ecuatorianos, es la capital política. Lo que pasa en Quito pasa muy cerca de Carondelet, pasa muy cerca de la Plaza Grande. Creo que esa lectura es importante hacerla. Y cerca de Carondelet tenemos 9 concejales, que es nuestra primera fuerza política, y en la Plaza de la República estará Paola Pavón y Alessandro Tonelo. Los triunfos que usted identifica del partido Fuerza Compromiso Social, Paola, le pregunto, ¿fueron obtenidos por cuenta propia o hubo circunscripciones, jurisdicciones en donde se hizo alianzas, y con quiénes se hizo esas alianzas? ¿O ustedes corrieron solos siempre? Mire, nosotros hemos calculado aproximadamente 1.200.000 votos a nivel nacional, que los hemos logrado obtener solos como Revolución Ciudadana. De hecho, es un capital propio que tiene la Revolución Ciudadana. Si usted hace una revisión de las otras fuerzas políticas, va a encontrar, por ejemplo, en las 8 prefecturas que gana el Partido Social Cristiano, son 4 propias y el resto en alianza. Exacto, 4 en alianza. Entonces, hay que revisar los datos. Me atrevería a decir que otra de las fuerzas políticas que saca un capital propio es Pachacuti, y eso hay que reconocerlo. Yo creo que hay que leer los resultados en su justa dimensión. Entonces, esto implica que hay un reposicionamiento de los sectores que representan una izquierda progresista. Pero son izquierdas distintas, ¿no? Porque Pachacuti con la Revolución Ciudadana, digamos, un buen tramo, no encontraban coincidencias. Mire, y sobre todo le agradezco la aclaración, porque fuerzas como Pachacuti son unas fuerzas que todavía están cogobernando con Moreno. Entonces creo que también hay que hacer una lectura apropiada de esos resultados. Me refiero básicamente a los resultados de la Revolución Ciudadana. Seguimos siendo una opción política. Claro, si usted revisa nuestros números de cara a lo que logramos en el 2014, sin duda vamos a tener una afectación, pero sería no leer la coyuntura, sería no leer los 2 últimos años y no tener una valoración sobre el triunfo de haber roto esta persecución política y este bloqueo político, que además lo hemos dicho públicamente, lo hemos denunciado a la Organización de Estados Americanos. Paola, ¿y usted a quién identifica dentro de Fuerza Compromiso Social como cuadros potenciales para buscar la presidencia? Porque con el contertulio hablábamos al inicio de nuestro noticiero, ya hay gente que desde el PSC habla de Nebot, ya están saliendo algunas publicaciones en redes, Abdalá Bucaram también dice 2021, Lazo sigue siendo el eterno candidato de Creo, y donde ustedes, ¿qué figura emerge más allá de Rafael Correa, quien no podrá terciar para la presidencia? Mire, ahí quiero hacer una valoración sobre la importancia en la Revolución Ciudadana de promover nuevos cuadros. Nosotros tuvimos que enfrentar esta contienda electoral con los mismos representantes de los partidos políticos de hace 30, 40 años. El candidato ideal para Quito era el general Moncayo, uno de los aspirantes a la prefectura era Federico Pérez, mientras la Revolución Ciudadana planteó una renovación de cuadros. Y eso es importante porque es una de las demandas en política. Cuadros para la presidencia, varios. Nuestra compañera Gabriela Rivadeneira sigue siendo una gran opción, compañeros como Virgilio Hernández, compañeros como Pavel Muñoz, compañeros y compañeras en la costa, sin duda, como Marcela Guiñaga, es decir, una serie de cuadros que podrían perfectamente representarnos. Correcto. Y además aquí quiero aclarar algo, Fabricio y Alexis, nosotros somos un proyecto político y el proyecto político se lo lee como tal. Nosotros no somos nombres o alianzas o partidos que se juntaron para participar en la contienda local. Nosotros tenemos identidad, tenemos una opción de país que le hemos venido planteando, que la hemos venido discutiendo. Somos la única oposición al gobierno del presidente Moreno, y lo que se reflejó en los resultados electorales fue eso, que hay una adhesión a nuestra propuesta política y un reconocimiento a nuestra tesis de oposición al gobierno de Moreno. Correcto. Usted dio los nombres que también nosotros habíamos mencionado en la mañana. No le escuché a Fabricio en la mañana. Parecería que nos copiamos. Puede escuchar en el Facebook. Gracias, Paola, por el tiempo, muy gentil. Gracias. Por la presencia acá. Paola Pavón, prefecta electa de la provincia de Pichincha, 7:57 en la primera hora. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Hoy habrá jornada de Copa Libertadores de América y también de UEFA Champions League. ¿Sabías que ahora festejo más los goles? Porque con la nueva app Mi Ahorro, cuenta del Banco del Pacífico, ahorro con cada gol de mi equipo. Es increíble porque ahorras haciendo lo que más te gusta. Descarga ya la nueva app Mi Ahorro, cuenta del Banco del Pacífico. Ahorra siendo tú.
Bueno, estamos en la recta final de este espacio de noticias. Esta noche, 19:30, Peñarol recibirá a Liga Deportiva Universitaria de Quito en Montevideo. ¿Cuál es su pálpito para hoy, contertulio? Verás, yo con un empate, viéndole cómo juega la liga actualmente, con un empate, digo, me siento satisfecho. Mira tú. Lo ideal sería ganar, ¿no? Por supuesto. Pero es difícil frente al Peñarol. Claro. Peñarol, sí. Pero veamos, suerte a Liga Deportiva Universitaria de Quito, que tendrá esta presentación de carácter internacional. Será su tercer partido fuera de casa. Liga ya jugó con los brasileños, Flamengo. Con Flamengo cayó, jugó con San José de Oruro, empató 3-3 y ahora tendrá el partido de vuelta. En la ida le había ganado el equipo de Liga acá en Casablanca al Peñarol. Partido rarísimo ese, sí. 3-3, ¿no? Con tres autogoles. Con 3 autogoles, 2 de San José de Oruro y 1 de Liga. Hoy también habrá UEFA Champions League, partidos de cuartos de final. El Tottenham Hotspur recibirá al Manchester City y el Liverpool recibirá al Porto de Portugal. Buenos partidos. ¿Ya? ¿Cómo le ves al Tottenham frente al Manchester City? Al City con más opciones. El City tiene más fútbol, sí. Tiene mucho más fútbol. Creo que es un equipo mucho más amalgamado. Claro que el Tottenham tiene a Kane, ¿no? Que es... Sí, pero el Tottenham tiene esos altos y bajos, ¿no? Acuérdate lo que pasó además en la Champions anterior, cuando tenía asegurada la llave frente a la Juve, fue a Turín y perdió. Y el otro es Liverpool con el Porto. Liverpool frente al Porto, yo creo que la llave ahí va a ser de Liverpool. Esta Champions ojalá sea para el equipo de Jürgen Klopp, que es fútbol total, similar al de Guardiola, ¿no? A mí me gusta el City, a mí el Liverpool. A mí el City. Es que vos eres hincha de Guardiola, pues. No, yo soy hincha de Guardiola. Claro. O sea, a mí me encantan los equipos de Guardiola. A mí me gusta mucho cómo juega Salah, Firmino. Y creo que, sobre todo con Salah y con Klopp, creo que este torneo le puede hacer justicia por esa desafortunada jugada que tuvo en la final contra el Real Madrid, donde aquel choque con Ramos lo lesionó. Y creo que eso también... la salida de Salah del Liverpool le quitó vistosidad a ese juego. Sí, a partir de ahí el Real Madrid ya se le pasó por encima. Nos vamos, gracias, buena jornada de martes 9 de abril para todos nuestros amables oyentes. Ya vienen Locos por la Radio para alegrarnos la mañana con su energía, su ánimo y por supuesto la buena música a cargo de DJ Line, que va a seguir hasta el mediodía pues con Locos por la Radio. Un abrazo para todos con los contertulios, Dios mediante será hasta mañana. Un fuerte abrazo, hasta mañana.